Hola chicos, me parece que se escucha bien, ¿verdad? Sí, sí se escucha. Ok, muy bien. Bueno, algunos de ustedes ya me conocen, ya por ahí tuve algunas clases en vivo con alumnos de otros bloques, una que otra, pero por si no, hola, mi nombre es Brenda, actualmente soy médico pasante del servicio de pues, la carrera de médico cirujano. Y bueno, ya si no me conocen, doy cursos de microbiología, ya tengo ya este año son 4 años dando este curso y pues creo que si ya son mis alumnos saben los resultados que solemos tener y si no, pues brevemente les cuento que generalmente les va muy bien. De hecho, varios de mis alumnos me los encontré cuando era interna en el hospital, conocí a varios en persona y siempre fue como de, ay, hola, Brin, te quería conocer en persona y muy bonito. Entonces, la verdad me llevo muy bien con ustedes después de terminar. Y bueno, breve comercial acerca del curso, por si no tenían toda la información completa. A lo mejor ya quieren empezar, pero también quieren saber información. Entonces, pues les voy a decir brevemente esta parte. El curso es normalmente estas horas, puede ser como a las 5 o 6 de la tarde, a veces lo hacemos un poquito más tarde. Dura 2 horas generalmente cada clase. Yo les pido que si están sus posibilidades entren porque es más fácil que vayan al corriente. Muchas veces caen en que, dicen, ay, pues ahí están grabadas las clases, ¿no? Y pues ahí se quedan acumuladas por meses y, y pues ya no las ven y las ven días antes del DEPA o incluso un día antes, que no les digo que no funcione, pero yo lo que quiero es que aprendan porque de verdad esto les sirve para toda su vida. Ahorita que hice el internado, que hice el examen profesional, de verdad cosas de esta materia se preguntan un montón y por lo que he visto en el ENARM, si lo quieren hacer algún día, también preguntan cosillas. Entonces, bueno, esto normalmente se los digo cuando empieza bacteriología, pero pues es la primera vez que doy esta clase de prueba este año. Y bueno, ya les contaré más del curso. Este, mm, los horarios, les digo, son esos. A veces podemos mover las clases y ustedes dicen, ay, es que yo nunca he entrado a una clase en vivo y me gustaría, pues podemos, pero dicen, ay, a lo mejor a mí me queda a las 12 y veo que son varios que quisieran entrar y a las 12 del día, pues podemos hacer una o dos clases así. Soy muy flexible con esa parte, también con las grabaciones. A veces sus doctores les preguntan cosas que no vienen en el temario o les llegan tareas que ni al caso, pero pues finalmente es un requisito que tienen que cumplir para la calificación del doctor y si están mis posibilidades, les ayudo. No les permito hacerles la tarea, pero pues sí intento ayudarlos con esa parte. Y ahorita que está en vivo, que ya tengo más tiempo, ya la verdad es totalmente diferente el curso, ya soy muchísimo más dedicada con ustedes y estoy bastante más al pendiente, luego los ando regañando de por qué no en las clases, entonces también les dejo tareas así, entonces no, yo no les pongo una calificación, o sea, no les va a pasar nada si no lo hacen, pero pues sí me interesa ver qué están aprendiendo. Ok, en cuanto al bloque de parasitología, este es el más difícil de todos a mi criterio. ¿Por qué? Porque tiene mucha información, son muchos nombres muy extraños. Les digo, uno de mis favoritos, el Trypanosoma cruzi, entonces tomen eso y hay un montón de parásitos que se llaman así de extraño y es no solo el nombre del parásito, el nombre de su forma infectante, el nombre de su forma diagnóstica, el nombre de la enfermedad. Entonces, son son varios nombres y otra cosa que tiene dificultad ese bloque es que los parásitos están en constante movimiento. Entonces puede ser que lo mismo que te encuentres en la sangre no te lo encuentres en heces, que no te lo encuentres, una cosa que te encuentras en el cerebro no la encuentras en el intestino. Entonces, también los parásitos, pues sí, son sistémicos. Está bastante interesante, me encanta este bloque y espero que a ustedes les guste igual, ya sea que se queden conmigo o no, pero es sí es bastante, es bastante información, pero está, les juro que es una belleza de bloque. Ahora, lo que vamos a ver el día de hoy van a ser generalidades, cómo se clasifican los parásitos. Están muchísimo más fáciles que, por ejemplo, las de mico, que aunque están muy bonitas, es como mucha reproducción. Aquí no tanto, están un poquito más sencillas. Y ni les cuento las de viro, que es, o sea, me gusta mucho el curso, pero no me gusta dar la verdad esa clase de generalidades de viro porque está pesadísima. Esta no. Y vamos a ver el primer parásito que es Giardia. No sé, supongo que esta semana ya empezaron a ver
parasitología, en teoría, ya deberían haber empezado con todo y lo del paro. Entonces, si vieron algo con sus doctores y no le entienden, me avisan, ¿sale? O sea, algún concepto que se acuerden de la semana y digan, ay, esto no lo mencionaste o me dijeron esto y no sé qué significa, lo pueden decir y lo revisamos, ¿sale? Así que yo supongo que ya tienen alguna noción del bloque, pero si no, no se preocupen, vamos a ver todo desde cero. Y la yardia. Entonces, vamos a empezar, déjenme comparto. Miren, creo que el calendario sí lo movieron porque apenas esta semana se está calendarizado para empezar para. Ah, esta que viene. Ah, es que, o sea, yo había checado que empezaba la semana que fue el paro, o sea, la antepasada, y que esta semana ya sería la semana 2, pero bueno, excelente, eso nos da muchísimo más tiempo y generalmente pasa esto, ya hay una racha de unos meses para acá, perdón, unos años para acá donde siempre hay un paro de que en mis tiempos no habían y la verdad es una buena oportunidad para estudiar cosas que llevamos atrasadas. Y también esto nos da pauta a que les dé clasecitas extra, repasos, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué les iba a decir? Ah, sí, que si tienen alguna duda, pueden, para tener un orden, pueden mandar mensaje al chat, ya sea para que solo lo vea yo o público, yo no tengo problema, nada más que pues a veces da pena preguntar y pues para que no les dé pena, esa opción me parece excelente. O también está la opción de raise hand para levantar la manita. Entonces, cualquier cosa, si se empieza a trabar el audio, si no cambia la diapositiva, lo que sea, pónganmelo en el chat, porfa, o si no los ven, ya lo mandaron y ven que no lo leí, sin pena prendan su micrófono, porque yo no me doy cuenta de eso, ¿ok? Entonces, muy bien. En cuanto a las generalidades de parasitología, pues, ¿qué es esta relación de parásito-huésped? Pues vamos a tener que es la asociación entre dos seres vivos. Vamos a tener un inquilino y un huésped. Entonces, el inquilino, pues en este caso va a ser nuestro agente infeccioso, el parásito va a usar como su casita, estructuras o las cavidades del otro. ¿Por qué digo estructuras? Porque, por ejemplo, un parásito que tenemos pues bastante ubicado, que son los piojos, pues no se te no van a llegar a tu riñón, ¿no? Se van a quedar usando tu cabello como casita. Y hay parásitos que por otra parte viven en nuestras células, en el sistema reticulo endotelial, otros que agarran el intestino, que esos son como los más famosos. Entonces, a eso se refiere esta parte. Esto es algo muy importante y que vimos desde Bacter. Todavía sigue esa clase disponible por si quieren ver esa partecita, pero realmente no vamos a ahondar mucho en eso. Que si recuerdan, hay muchos tipos de relación parásito-huésped. Y aquí en específico con los parásitos, el parásito no está ofreciendo ninguna ventaja, se está beneficiando del huésped y además le está causando daño al huésped, porque hay relaciones donde tenemos un inquilino, pero nos dan un beneficio, o a lo mejor no pasa nada, o a lo mejor entre huésped e inquilino se están ayudando. Entonces, es muy importante que tengan esto, pues creo que no es difícil de entender. Y bueno, es lo que les decía, que está, por ejemplo, con el comensalismo, el inquilino está presente, pero no nos está ocasionando ningún daño. Ujú. Esto es muy raro bueno, al menos no tenemos algún inquilino muy significativo o que nos haga comensalismo, pero es más frecuente en animales. Ahora, en cuanto a los parásitos, ¿cuáles van a ser nuestro grupo en el que nos tenemos que enfocar? Si se han dado cuenta, en los exámenes de microbiología importa un montón qué edad tiene el paciente, qué si es hombre o mujer, en qué trabaja, en dónde vive, porque no es diferente el mismo reservorio que tiene a lo mejor un orfanato que una casa o un kinder, ¿no? Entonces, tomen esto en cuenta no tanto como para el examen, sino para la vida, porque pues ahorita en el examen obviamente no te van a poner a hacer diagnóstico diferencial entre una bacteria y un parásito, pero en la vida real vas a tener que hacer diagnóstico diferencial entre todos los bichos que hay, todas las enfermedades crónicas que hay, entonces nunca hagan de menos estos datos.
En fin, después de esa introducción, entonces, ¿a quién van a atacar principalmente todos los parásitos en general? A niños mayores de 5 años. La prevalencia en condiciones de hacinamiento. Si ustedes leen esto, si ustedes leen esto en un DEPA, esto de esta palabrita que les encanta usar, que es hacinamiento, que son muchas personas viviendo en un mismo lugar a grandes rasgos. Hay, de hecho, hasta criterios para decir que alguien está en hacinamiento, pero bueno, básicamente les dicen condiciones de hacinamiento. Es una persona que vive con muchas otras personas en un lugar muy pequeño, que ni siquiera tienen una cama para cada uno, eso es vivir en hacinamiento. Entonces, obviamente, pues esto condiciona una relación muy estrecha entre las personas que a lo mejor duerman juntas, comparten ropa, alimentos, toda la indumentaria que necesitan para vivir, pues suele ser compartida y esto da paso a que se transmitan no solamente parásitos, pues, obviamente también otros agentes infecciosos, pero en los parásitos es muy importante. También viven en altas temperaturas. De hecho, la prevalencia de infecciones por parásitos suele aparecer en primavera, verano, que es cuando a todo mundo le da diarrea porque andan en... Esto favorece la reproducción parasitaria. Pacientes que suelen ser migrantes, obviamente pues por este movimiento de un lado a otro, puede ser que estén llevando parásitos de un país a otro, condiciones de sanidad, obviamente, esto aplica un montón para la comida, si la comida no se está lavando bien, las verduras también pueden tener parásitos, si tienen mascotas, si viven en malas condiciones también se pueden producir los parásitos y los alimentos contaminados, que esa es de mis partes favoritas. Ya les contaré más adelante. Ahora, las modalidades parasitarias tenemos tres, según la permanencia, según las necesidades y la ubicación. Obviamente todo esto haciendo referencia a los parásitos. Según la permanencia, es que se ven el cuadro de los, como de las, bueno, pues creo que ustedes no los ven, los cuadros de sus caritas, pero yo sí lo veo. Y se graba, entonces ya lo moví. Bueno, seguía. Según la permanencia, vamos a tener que hay parásitos que son temporales, otros que son periódicos y otros que son permanentes. Temporal, pues como el nombre lo dice, quiere decir que el parásito va a estar de forma momentánea en su huésped, puede ser por un día o puede ser incluso por unos minutos, y por eso aquí les puse a los mosquitos, que pueden considerarse parásitos porque nos están causando un mal, finalmente nos están quitando sangre, sí, a lo mejor una gotita, pero pues nos están quitando sangre y pues están beneficiando de ellas, ¿no? ¿Y cuánto le tarda a un mosquito en extraer sangre? Pues cuestión de segundos, ni siquiera nos damos cuenta. En cuanto a la forma periódica, el parásito puede vivir tanto en forma libre como necesitando a su inquilino. Uno de ellos es un parásito que vamos a ver más adelante, que se llama estrongiloides, es un parásito facultativo y de hecho esa suele ser alguna preguntilla de departamental. Hay varios parásitos facultativos, entonces les pueden poner ejemplos, parásito facultativo. Y uno de ellos es el estrongiloides. Entonces, hay algo muy importante que vamos a ver conforme pasen las clases, que es el ciclo biológico del parásito. El ciclo biológico tiene unos esquemas súper bonitos que ya vamos a revisar, en el que viene dónde vive el parásito, cómo lo adquirimos, cómo viaja a nuestro cuerpo, cómo sale de nuestro cuerpo y cómo es que lo contagiamos a otras personas. Y en ese ciclo biológico puede ser que el parásito esté en la tierra, luego se lo come una vaca y luego la vaca hace popó y esa popó contamina la lechuga que te estás comiendo y ahí ingieres al parásito, alcanza su forma madura dentro de tu cuerpo, pone huevecillos dentro de tu cuerpo, salen por sus heces y contamina el pasto que se está comiendo la vaca. Entonces, como pueden ver, todo es un ciclo y a lo mejor un estrongiloides, no me voy a meter mucho en esto, pero puede vivir un rato en la tierra hasta que alcanza su forma adolescente, entre comillas, y resulta que para pasar de su forma adolescente a la adulta tiene que ser ingerido por un humano, pero sin problemas puede seguir viviendo en la tierra, eh, y no morirse.
Y el permanente, este siempre encuentra un huésped. Como les decía, el estrongiloides puede vivir sin problema en la tierra, ¿no? Pero a lo mejor el Trypanosoma cruzi que les decía, necesita sí o sí encontrar un huésped, porque si no lo encuentra, no solo no se va a desarrollar, se va a morir. ¿Mm? Entonces, pues ahí sería que tiene que ir de forma permanente en su huésped. Y si no, pues se muere. Ahora, de acuerdo a las necesidades, las accidentales, estas me encantan. Cuando un parásito llega accidentalmente a nosotros, quiere decir que él tiene su ciclo de vida fuera del ser humano. O sea, si nunca se topa con un ser humano, ese parásito va a nacer, alcanza su forma madura, se reproduce y se muere. Pero resulta que es ingerido por un humano. Estos me tienen traumada desde que supe de su existencia, que son las amibas de vida libre. Una de ellas se llama Naegleria fowleri. Entonces, esa Naegleria anda en su vida libre, normal, y resulta que vive en lagos. Entonces, un día ustedes se van de vacaciones, se meten al agua a nadar, y nada más por nadar se les mete agua a la nariz y ya llegó la amiba y dice la amiba, pues ahora qué, pues se adapta y sigue su ciclo de vida en el humano y lo puede completar, y así como si nunca se lo hubiera encontrado, pero el que encuentre o no a un humano o a un huésped no hace diferencia. O sea, el humano llegó por accidente a su ciclo biológico y realmente puede sobrevivir, pero si no lo encuentra nunca, pues tampoco pasa nada. Ahora, el facultativo, esto tiene que ver con la forma periódica de algunos parásitos. O sea, aquí en la forma periódica hacíamos más referencia a que pues cada cuánto llega a tu cuerpo, cada cuánto busca a un humano o a un perro o a la vaca, ¿no? Pero en el facultativo hace referencia que el huésped está considerado en el ciclo de vida del parásito. Para que el parásito cumpla sus necesidades, sí o sí, sí tiene que encontrar al huésped, pero puede vivir de forma libre un tiempo. Y al obligatorio es el que siempre está sobre o dentro del huésped, como por ejemplo los piojos. Estos no tienen otra forma de vivir que no sea el cuero cabelludo. No podemos encontrarnos un piojo caminando tranquilamente por su mesa un día de estos. O sea, estos sí o sí viven en el cuero cabelludo, eso quiere decir de forma obligatoria. Y por su ubicación, sí, perdón, ubicación hay endoparásitos, ectoparásitos y erráticos. Los endoparásitos se dividen en dos modalidades, es básicamente que están dentro de tu cuerpo. Pueden estar de forma intracelular o en el espacio extracelular, por ejemplo, Toxoplasma gondii, vamos a ver qué es el que transmiten los gatitos y así. Este es obligatoriamente intracelular, pero también hay otros parásitos, por ejemplo, la famosísima solitaria, que no está dentro de una célula, pero está dentro de nuestro intestino, dentro de nosotros. El ectoparásito, este está en la superficie del huésped. Ecto, pues es superficie, encima de. Entonces, por ejemplo, piojos, garrapatas, pulgas, pues no están como tal dentro de nuestro cuerpo, pero sí andan caminando sobre nuestra piel, están fuera siguen en contacto con el ambiente. Y el errático, este es no habitual y está fuera del mapa de vida del parásito. Esto es algo muy interesante porque todos los parásitos, para cumplir su ciclo de vida, tienen que pasar por distintos lados. Obviamente, si está planeado en su ciclo, a lo mejor unos tienen que pasar por intestino, por hígado y luego salen a la popó, ¿no? Pero hay otros, hay algunos que por circunstancias de la vida a lo mejor tenían que pasar por la boca, intestino y salir en la popó. Y por alguna razón ese parásito se fue a la nariz. Eso significa errático y es un término que vamos a estar manejando con bastante frecuencia, que son migraciones erráticas, que son sitios anatómicos que no estaban contemplados en la vida del parásito y que realmente no las necesitan, y que si van a dar, por ejemplo, un gusano va a dar a la nariz, ya no cumple su ciclo de vida, no se vuelve adulto, no se reproduce y pues no cumple su función en la vida. Ahora también tenemos varios tipos de huésped. Perdón. Tenemos el accidental, el paraténico, intermediario, definitivo, reservorio y vector.
Ahorita vamos a ver cada uno de estos, que era más o menos lo que les comentaba de lo de la vaca y del perro, que a lo mejor se atraviesan en el ciclo de vida. En el accidental es básicamente lo que les acabo de decir anteriormente, pero ahora con el huésped. Un huésped accidental es aquel que no le sirve de nada al parásito, o sea, si se cruza por su vida o no. Y un ejemplo de esto son las amibas de vida libre, otra vez, que el huésped pues realmente le da beneficios, pero pues no los necesita. Se lo encontró por accidente. El paraténico. Este es muy importante que lo entiendan, está un poquito abstracto, pero ya cuando veamos cisticercosis les va a servir un montón. Un huésped paraténico es aquel que alberga al parásito en alguna fase que no está madura. Em, este parásito ya no es capaz de reproducirse, ya no es capaz de hacer formas infectantes y debe ser ingerido por otro huésped. Por ejemplo, con los cisticercos. Los cisticercos son las larvas de las famosas solitarias. Entonces, les explico brevemente el ciclo de vida de estos, que ya vamos a ver más adelante con muchísimo más detalle. Pero para que ustedes tengan una solitaria, un puerco se tuvo que haber comido un huevo de esa solitaria en agua contaminada, por ejemplo. Después van a matar al puerco. El puerco, en su carne se quedó la larva, que es el cisticerco, que es lo que están viendo aquí, este huevito. Esa forma larvaria ya dentro del puerquito jamás, jamás, jamás iba a ser su forma adulta, que es el gusano como tal. Y resulta que cocinaron, ahí medio cocinaron ese cerdo, se quedó medio cruda la carne y llegó un humano y se comió esa larva. Entonces ya tiene a su segundo huésped, que es el humano, lo que necesitaba para finalmente ser adulto. Entonces, por ejemplo, en el ciclo de vida de las solitarias, el huésped paraténico sería el cerdo, porque está albergando a la forma inmadura de ese parásito, ¿sale? Y el intermediario va a albergar a las formas asexuadas, que realmente pues no va a tampoco a desarrollarse como adulto, ¿sale? Y aquí no importa si se lo come, o sea, es independiente de si se lo come un huésped definitivo o no. Y pues obviamente el huésped definitivo va a ser el que va a albergar a la forma adulta de ese parásito, ¿sale? El reservorio va a garantizar la supervivencia del parásito en la naturaleza. Por ejemplo, si recuerdan, en el bloque de parasitología, perdón, de bacteriología, la vesícula biliar servía como reservorio de salmonelosis, o sea, el parásito se va a quedar como dormidito adentro de ese huésped, esperando el momento en el que pueda infectar a otro. Ajá. Realmente no está ocasionando una infección como tal, nada más está ahí esperando en qué momento puede iniciar la infección. El transmisor o vector, estos suelen ser mosquitos que transfieren un parásito de un huésped a otro. Aquí vamos a tener un montón, que son parásitos microscópicos que un mosquito pica a lo mejor a a una rata y después va y pica a un humano. Entonces ya se llevó el parásito de la rata al humano. El mecánico, por ejemplo, la mosca doméstica va a cargar al parásito, pero no lo modifica. Esto es la miasis, que básicamente hay un tipo de parasitosis en el que el ser humano puede desarrollar las larvas de la mosca en su carne. Ese está muy feo. Y el biológico, que es desarrollativo, aquí lo que importa con este tipo de huésped es que desarrolla al parásito, o sea, le ayuda en su crecimiento, por ejemplo, a pasar de forma larvaria a adulta. Y ahora con el mecanismo de entrada. Esto pues ya están un poquito más familiarizados con esos, que es por ejemplo por contacto directo, por el suelo, por fecalismo y por artrópodos. En contacto directo serían por ejemplo las tricomonas,
que es un parásito que única y exclusivamente se adquiere por contacto sexual. El fecalismo, por ejemplo, la amibiasis y la yardia, que esto no quiere decir que estés comiendo popó directamente. Es más bien que por ahí algún animalito que tenía el parásito hizo popó y las micropartículas de popó mezcladas con el parásito andaban cerca de un puesto de tacos al pastor y contaminaron la carne y tú te comiste el taco al pastor contaminado. Eso quiere decir fecalismo. Obviamente, pues nadie cuerdo comería popó por gusto. Y pues estos son algunos de los parásitos, pero uy, hay un montón. El contacto con el suelo, en especialmente pues suelos de tierra. En el suelo hay un montón de huevecillos de parásitos, en específico de larvas, que incluso pueden entrar por los poros de la piel. No, algunos sí necesitan como el trauma directo, por ejemplo, no sé, pisaste una piedra, te quedó la herida, seguiste caminando y ya te contaminaste de un parásito, pero hay un tipo de parásito que se llaman filarias, que son gusanos diminutos y súper delgaditos que caben por los poros de la piel y por ahí se meten. Y pues los artrópodos, que era lo que les decía, los mosquitos que pueden transmitir parásitos. Por ejemplo, la malaria es un parásito microscópico que puede transmitirse de esta forma. Pican a un animal y pues nos lo transmiten a nosotros. Otro mecanismo de entrada podrían ser los trasplantes de órganos, pero esto ya es súper raro porque pues, se hacen paneles infectológicos antes de realizar un trasplante, es todo un protocolo y pues es muy raro que se les vaya, por ejemplo, la malaria, que van a ver que es una enfermedad súper agresiva. Transplacentaria, la madre puede contaminar o, pues sí, infectar al feto si está embarazada y ella contrae una infección por esto de por ejemplo, la toxoplasmosis. La mamá tiene toxoplasmosis, se va por la placenta e infecta al feto en desarrollo o al bebé en desarrollo. Y van a ver que el toxoplasma, por ejemplo, o sea, si a una embarazada le da toxoplasma es código rojo para a nivel nacional. Sangre y sus derivados, por ejemplo, en transfusiones de sangre, pero eso también es súper, súper raro para transfundir, para que tú seas candidato a donador, para que tomen la muestra, hay un montón de escrutinio para que no ocurran este tipo de accidentes, entonces pues es muy raro. Lo que sí es muy, muy, muy común es la ingestión de alimentos. Ajá, por ejemplo, la cisticercosis o la taenia son alimentos que no necesariamente están contaminados con popó, sino que ya llevan el parásito incrustado y que si, por ejemplo, la carne de cerdo no se cocina bien, se les puede dar cisticercosis. Obviamente aquí se meten temas de todo el bloque, pues es un poquito más complicado, ya lo verán más adelante. Los mecanismos de acción patógena, esto se lo suelen preguntar, que suelen ser tres, y luego se confunden porque también está medio abstracto, entonces si no les queda claro, me dicen. El expoliatriz, este nos ocasiona sobre todo a nivel clínico desnutrición. ¿Por qué? Porque va a extraer del huésped los nutrientes indispensables. Hay parásitos que, por ejemplo, compiten por hierro, por electrolitos, por grasas. Entonces, pues están llevando nuestros nutrientes esenciales y no piensen que una infección por parásitos ya tiene síntomas, es porque llevo un día con el parásito. Pues que lleves ya meses y no te habías dado cuenta. Y en todos estos meses ese parásito tiene, pues sí, te está fregando los nutrientes, te los está quitando y pues obviamente a nivel clínico vamos a encontrar a un paciente desnutrido. A este mecanismo se le llama expoliatriz. Por favor, no se les olvide, el año pasado lo preguntaron. Y por trauma es lesiones que hacen directamente las estructuras del parásito al huésped. Por ejemplo, hay parásitos que tienen ganchos, se pegan al intestino delgado y esos ganchos pueden hacer que el intestino sangre. O hay parásitos que hacen hemólisis y pues están destruyendo la sangre, ¿no?
Entonces, eso quiere decir la lesión por trauma. Y la mecánica, hay parásitos que a lo mejor no te están quitando nutrientes, no te están dañando ninguna estructura anatómica, pero por el solo hecho de estar presentes ya implica un problema. Por ejemplo, las cariasis, que son las lombrices, que aparecen en estos videos amarillistas de Facebook de no podrás creer lo que se encontró en esta cirugía y aparece una bola de gusanos que desaparecen en sopa Maruchan. Si ya tienes tantos parásitos en el intestino, pues a lo mejor te están bloqueando el paso intestinal normal o están haciendo más, pues sí, más lento tu intestino, o a lo mejor hay parásitos, eso es muy raro, pero sí puede pasar. Hay parásitos que se acumulan tanto, tanto, tanto que pueden llegar a perforar el intestino. Se pueden ir al apéndice y se acumulan y lo perforan. Pues eso puede ocasionar, no es que el parásito haya mordido el apéndice, ¿no? Simplemente su presencia ocasionó daño. Ujú. Otra de las acciones es la tóxica, pues hay parásitos que producen metabolitos intermediarios o sus propios desechos pueden resultar tóxicos para el ser humano. La alérgica, hay parásitos que realmente no nos implican mayor problema, o sea, tenemos la infección, sí, pero se da el antiparasitario, se muere el parásito y pues ya, seguimos con nuestra vida. Pero a lo mejor ese pacientito quedó sensibilizado por el parásito, que vuelve a verlo alguna vez en su vida y el sistema inmune se pone en alerta, exagera y ahora el problema no lo está dando el parásito como tal o los síntomas o el estado clínico del paciente. Es más bien que la respuesta inmune se alocó y pues esto es lo que nos va a dar los síntomas que aquejen al paciente. Y bueno, hay parásitos que son muy poquitos que tienen enzimas, que tienen capacidad de hacer lisis a las células, pero pues eso no es muy frecuente que diga. Para esto es muy importante. La filogenia de los parásitos. Aquí pónganme toda la atención del mundo, si se estaban durmiendo, despierten, porque esto lo van a usar durante todo el bloque. Y si se confunden, se van a estar confundiendo todo el mes. Entonces, los parásitos tenemos protozoos, metazoos y los artrópodos, que son los que no les ponemos tanta atención. Los protozoarios son unicelulares. Por ejemplo, aquí les puse a la banda ameba, este de aquí es una sola célula, este de acá es una sola célula. No quiere decir que el cuerpo, o sea, porque lo ven grandote y bonito, a lo mejor uno piensa, bueno, no sé quién pensaría eso, pero si te pones a pensar en su estructura, pues piensas que este está hecho de varias células, ¿no? Pero en realidad es una sola célula. ¿Ah? O por ejemplo, otro protozoario con el que estamos familiarizados es este plancton de Bob Esponja. Plancton es una sola célula. Esa es la cualidad de los protozoarios, que son unicelulares. Ahora, tenemos varios protozoarios, por ejemplo, la orden de Sarcodinia, que son los pseudópodos, como las amebas. ¿Por qué se llaman pseudópodos? Podo de pie y pseudo de falso. Entonces, estas cositas que tiene, por ejemplo, la banda ameba, que se han visto la caricatura, son como que los que les dan movimiento, no son piecitos realmente, pero son los que les dan movimiento. Ajá, por eso se llaman pseudópodos. Y las amebas son reales, o bueno, más bien amibas son reales. La orden Mastigosfora son los protozoarios flagelados. Por ejemplo, el favorito de todos es la Yardia. Esta es una sola célula y voy a hacer zoom acá, si la alcanzan a ver, tiene aquí sus flagelitos. Estos flagelos le ayudan sobre todo a tener una movilidad impresionante. La orden Ciliofora, que pues lo dice el nombre, en esta imagen no se ve muy bien, pero pues son parásitos ciliados. Ya vamos a ver más adelante el parásito, pero aquí en el borde del parásito tienen pelitos. Ay, les voy a buscar esa foto y se las voy a mandar al grupo. Es un parásito que parece que un hueso de mango, o sea, todo el mundo ha comido mango, supongo, cuando te lo acabas de comer y que te lo super comiste y quedó ahí todo chupado y se le ven los pelitos, así, exactamente así se ven los cilios de un parásito, como pelitos, no se ven como patitas o, por ejemplo, como los flagelos, se ven como pelitos. Y los apicomplexa, que tienen un complejo apical.
Estos de acá, el complejo apical son estas estructuras que están acá. Tenemos aquí al protozoario como tal, y si se dan cuenta tiene esos pequeños chipotitos en los extremos. Ese es su complejo apical, le sirve para hacer reproducción con otros parásitos, para comunicarse con ellos, para moverse. Y bueno, estos si se dan cuenta parecen como si fueran bolillos. Ahora, muy bien, esos son los protozoarios. Ahora, los metazoos, estos son parásitos pluricelulares. Estos parásitos pluricelulares se van a dividir en, bueno, vamos a tener a los helmintos, que son los gusanos. En gran escala, estos dos son los que importan, los protozoarios y los metazoos. Los artrópodos no tanto que los quitaron del temario. Entonces, tenemos a los metazoos, tenemos que se llaman helmintos. Cuando yo les pregunte cómo se llama un gusano, en parasitología no quiero que me digan gusano, tienen que decir helmintos. Tenemos dos tipos de helmintos, los helmintos planos y los helmintos cilíndricos, o gusanos planos, gusanos cilíndricos. Los gusanos planos vamos a tener a los platihelmintos, que así como se llaman así porque son planos, como un plato. Y vamos a tener dos tipos de platihelmintos. Tenemos a los céstodos y a los tremátodos. Los céstodos son los gusanos planos que tienen un cuerpo. Entonces, como les decía de estos videos medio clickbait de YouTube o Facebook, de que aparecen así los gusanos y, ay, esto es una solitaria. La solitaria se llama así por algo, porque es un solo gusano en el intestino. Entonces, ¿qué pasa con la solitaria? La solitaria no es un gusano cilíndrico. Las lombrices les dicen así porque se parecen a las lombrices de tierra. Por ejemplo, la solitaria, si ustedes la vieran en la vida real, es un listón, es un gusano completamente plano. ¿Ah? Y a estos se les llaman céstodos. Ahora, esto es como que de lo más difícil de aprender nada más por los nombres, pero se pueden familiarizar muy fácil. Otro tipo de platihelminto o gusano plano son los tremátodos, que estos tienen forma de hoja. Literal, o sea, parece una hojita, esto ya está teñido, he visto al microscopio, pero si ustedes lo ven, bueno, tiene como coloración, como textura de gelatina, pero parece una hoja, está plano y tiene esta forma de hojita. Esto que están viendo aquí no es una hoja iluminada, es un parásito que se llama fasciola hepática. Y ahora sí, con los que estamos familiarizados, que son los gusanos cilíndricos o nematihelmintos, y dentro de estos solamente entran los nemátodos, que básicamente, por ejemplo, si quieren nombres, el Ascaris lumbricoides. Ajá. Estas son las que vemos que sí pueden acumularse un montón en el intestino y que se tienen que sacar con cirugía. Y bueno, les puse aquí los nemátodos de Bob Esponja, cuando se come en su casa, para que se acuerden. Entonces, para recapitular antes de pasar a estos, protozoarios, que solamente son unicelulares, tenemos a los pseudópodos, que son las arcodinas, la mastigospora, que son flagelados, ciliofora, que son ciliados, y la complexa, que es la que tiene el complejo apical. Por otra parte, tenemos a los metazoos, que son pluricelulares y son básicamente gusanos, que la forma de decirles en parasitología es helmintos. Y bueno, tenemos los gusanos planos, los gusanos cilíndricos. Los planos se llaman platihelmintos, los cilíndricos se llaman nematihelmintos, y pues solo tenemos a los nemátados. Y en los platihelmintos o planos tenemos a los cestos, que, como les decía, o sea, es un listón. El listón es el cuerpo del gusano. Y a los tremátodos, que son los que tienen forma de hoja. Esto tómenle captura en estos momentos para que lo tengan en su celular y pues ahí lo chequen cuando les pregunten cosas en clase, ténganlo a la mano porque esto se maneja continuamente. Y pues yo sé que ahorita a lo mejor no se lo van a aprender, a lo mejor pues lo asimilaron, pero los nombres, sí repásenlos porque se están viendo continuamente. Y ya por último, los artrópodos. Estos, el año pasado los quitaron del temario, ya no se veían enfermedades por arácnidos,
ni por ácaros, ni por insectos, los quitaron a los pobrecitos del temario. Entonces, pues básicamente son esos. Recuerden que los artrópodos no tienen un esqueleto como tal. Su esqueleto se llama exoesqueleto y está hecho de quitina. Es lo que siempre les digo, que por eso nunca o es muy raro que alguien vea el cadáver de una mosca, porque en primera pues, son difíciles de matar, se suelen morir solitas y desaparecen porque la quitina ya cuando los animales mueren se hace polvito, no queda un hueso como tal. Vamos a adentrarnos un poquito más en cada uno para que los conozcan mejor. Eso fue para que los ubiquen el filum que tiene. Ahora, los protozoarios, pues la cualidad que tienen es que son unicelulares. Ajá, cuando yo les pregunté qué distingue a un protozoario de un metasub, pues que los protozoarios son unicelulares, los metasub son pluricelulares, ¿sale? Tienen un núcleo carionte y tienen organelos del movimiento, que es lo que les decía. Algunos tienen cilios, algunos tienen flagelos, otros tienen pseudópodos y otros tienen vacuolas. Pueden usar enzimas así como propulsores para moverse. Y ahora, las formas fisiológicas, que cómo se confunden con esto, porque esto es lo que manejamos clase con clase. Tenemos a los trofozoitos y a los quistes, y yo les digo, ay, no puse esa imagen, pero yo les hago la analogía con el capítulo de Malcolm de Me hago bolita. Porque los trofozoitos es cuando el parásito está en su forma libre, cuando ya está dentro del huésped, dice, ya triunfé en la vida, puedo andar tal cual soy, y andan en su forma libre nadando por el cuerpo humano. Eso es el trofozoito, que sería nuestra forma, suele ser la forma parasitaria. Y el quiste o forma de resistencia, que es lo que les digo de Malcolm, de me hago bolita, el parásito sale por la popó y dice, ay, ya estoy fuera del cuerpo humano, ya estoy en el ambiente, no puedo vivir a mis anchas como antes, puedo morir. Entonces el parásito se hace bolita y se convierte en un quiste. Y ahorita cuando veamos Yardia vamos a ver cómo es el quiste de Yardia. Ahora los helmintos, como les decía, tenemos a los platihelmintos y a los nemátodos. Entonces los platihelmintos, recuerden, realmente desconozco si son platihelmintos porque son como planos, como plato, pero pues recuerden, a mí me sirvió eso para acordarme ya el resto de mi vida. Entonces, en cuanto a los céstodos, tienen una estructura. Tienen un escólex, un cuello y estróbilo. ¿Qué es cada cosa? El escólex es la cabeza del parásito. El cuello es el aparato reproductor del parásito y el estróbilo es la cadena que forma el parásito. ¿Qué les acabo de decir? Bueno, de su lado izquierdo tienen un céstodo. Este céstodo empezó desde una esquina, esta. Aquí ya le cortaron el cuello, pero aquí tenía una cabecita. Ajá. Entonces, esa cabecita, justo abajito tenía un cuellito, que era uno de esos rectangulitos, uno más, como estos. Pero de ese cuellito, de ese aparato reproductor del cuello, fue capaz de generar todos los demás rectangulitos que ustedes ven aquí. Y todos los rectangulitos se llaman estróbilo o cadena estrobilar, ¿ok? Esas partes se las preguntan mucho en clase. Entonces, el escólex es la cabeza del parásito. Cuello, vamos a tener el aparato reproductor. Y el estróbilo es toda la cadena de triangulitos, perdón, de rectangulitos, ¿sale? Ahora, si les acabo de decir, tienen aparato reproductor, y me estás diciendo acá que son hermafroditas, dentro de cada rectangulito de estos, y lo vamos a ver cuando estemos viendo nuestro primer helminto que va a ser mañana, dentro de cada rectangulito está el aparato reproductor del parásito individual. O sea, si a este gusano se le cae un rectángulo, ese rectángulo puede volver a generar todo el gusano otra vez desde el principio. Eso es bastante curioso. Así que, como así, tipo las estrellas de mar. Y dentro de cada rectangulito tienen aparato reproductor femenino y masculino. Ajá.
Entonces, por eso son hermafroditas, no necesitan encontrarse con otro parásito. Solitos pueden generar una reproducción de novo. Y pues los tremátomos, no hay mucho que decir. Son foliáceos, eso quiere decir que tienen forma de hoja. Y esto que ven acá es una ventosa, así como las de Calamardo, van a ver que hago muchas referencias de Bob Esponja. Son las ventosas que le ayudan a pegarse al huésped, generalmente al intestino, ¿sale? Y por otro lado, los nemátodos, los gusanos cilíndricos, pueden ser macro o microscópicos, lo que les decía hace rato, las filarias, que son gusanos tan chiquititos que pueden caber por un poro de la piel. Y estos son dicoicos, esto quiere decir que si hay un macho y una hembra. Y en general, para todo el bloque, para que identifiquen al macho, suele ser el que más llama la atención, el más bonito, el que está más enrolladito, el que tiene por ahí algún detallito, tipo los pavos reales. Y ya por último, los artrópodos, como les decía, son animales invertebrados, son multicelulares y su cuerpo está segmentado. El exoesqueleto, que es lo que les da forma, les da rigidez, está formado por una estructura que se llama quitina y de hecho se supone que muchos insecticidas lo que hacen es actuar contra la quitina para matar al parásito. Esto ya se los doy extra porque los quitaron el temario, entonces no vamos a entrar mucho aquí, pero pues en cuanto a parásitos, pues tenemos a los piojos, a las pulgas, a las chinches, hay gente que es alérgica a abejas y a orugas, los que son ponzoñosos pueden ser las arañas y los alacranes, y los que producen pediculosis. ¿Alguien de casualidad sabe qué es la pediculosis? ¿No? No se preocupen. La pediculosis, pues básicamente es la forma, ajá, Emiliano. Es tener piojos, ¿no? O bueno, estos artrópodos, Ajá, porque entiendo que también hay pediculosis púbica, entonces no solo es en la cabeza. sí, exacto. Pues es básicamente tener la forma elegante de decir la infestación por piojos. Muy bien. Y el diagnóstico de estos, pues él es ser clínico, o sea, no hay como, ay, háganle un cultivo al paciente para ver si tiene piojos, pues es buscando al piojo, y pues eso sería con clínica. O epidemiológico, a lo mejor no saben qué carajos tiene su paciente, pero resulta que se nos olvidó preguntar dónde vivía y el paciente vive en un albergue, ¿no? Eso ya te da un factor de riesgo. Ahora, los métodos diagnósticos. Van a ver que aquí no nos enfocamos tanto en esa parte, casi todo se ve por examen directo, no hay cultivos, pero sí hay algunas pruebas. Y digo que no nos enfocamos en eso porque no está tan estructurado, por ejemplo, como con micología o con Bacter o con Viro. Aquí pueden ir desde observar las heces, hacer un coprocultivo, que eso es diferente, por ejemplo, a un agar, hasta un frotis de sangre. Entonces hay un montón de métodos diagnósticos. Aquí les voy a dar los más usados, ¿sale? Y pues obviamente también depende mucho de la patogenia del parásito. Hay parásitos que incluso se van a músculo. Hay parásitos que, por ejemplo, las tricomonas terminan en genitales, pues se tiene que tomar una muestra de exudado vaginal y verla al examen directo, ¿no? Pero bueno, para parásitos intestinales es lo que nos interesa de momento porque no es tan fácil diagnosticar una parasitosis. O sea, una diarrea acuosa líquida que lleva 3 días, pues me pueden decir básicamente todo el curso que llevamos, ¿no? Hay un montón de agentes. Entonces, para parásitos en específico, la materia fecal con cucharilla rectal, esto tiene que ser en popó reciente y pues básicamente es una cucharita que es la que están viendo acá, que se introduce por el recto del paciente y raspa el contenido para observarlo a microscopio. El contenido duodenal puede ser por medio de una sonda o hay algo que se llama cápsula de Bill, que es lo que están viendo aquí. Es una capsulita de metal que, vean, está así como si fuera una caña de pescar.
O sea, tienen aquí la cápsula que está atada a un hilo, el paciente se la va a tragar, pero pues no se va a tragar el lastre, digámoslo así. Entonces va a recoger contenido intestinal y ya sacan la cápsula es una cosita como una balita que está hueca, recogió el contenido y ahora ese contenido lo vamos a ver a microscopio. Ahora el raspado perianal, que les da mucha risa por un meme que les pongo en la clase más adelante, pero hay un parásito que me perturba mucho porque vive en el recto, la hembra. Y resulta que esa hembra en las noches se sale por el ano y en la periferia del ano pone sus huevecillos y los vuelve a meter. Bueno, se vuelve a meter la hembra y ahí se quedan los huevecillos en la periferia del ano. Entonces, por eso, con una batelenguas se raspa la piel del ano con delicadeza y después ese abatelenguas se va a ver, bueno, se coloca el contenido en un portaobjetos y se observa el microscopio para ver si estamos en presencia del parásito viendo los huevecillos que dejó plantados ahí. Esa cosa siempre me perturba. La cápsula de Grosby para hacer una biopsia es parecido a la cápsula de Bill, pero aquí en lugar de recoger, contenido gástrico, va a tomar un pedacito de tejido para observarlo a microscopio o con una rectosigmoidoscopía, que pues es introduciendo una cámara por el ano. Y esa cámara también incluye material para recoger un pedacito de tejido del intestino. ¿Sale? Ahora, manejo de las muestras de materia fecal, eso también se los dije desde que estábamos en Bacter, que es muy importante que les especifiquen a sus pacientes que la muestra de popó tiene que ser del tamaño de una nuez o de 5 gramos, pero para que ellos se den una idea de cuántos son 5 gramos, les digan tamaño de una nuez. Cuando estaba en el internado, una paciente sospechaba que tenía parásitos y yo fui la que le fue a pedir la muestra. Y le dije como pero del tamañito de una nuez. O sea, sí me acordé. Y me entregó uno de estos lleno de popó. Y estaba a rebosar. Y dije, pues ya ni modo, lo llevo al laboratorio. Y ya lo llevé, me dijeron, ay doctora, es que no se lo puedo aceptar así. Y le dije, ay, entonces, ¿qué hacemos? Es que la paciente está medio estreñida. Y me dijeron, pues con una batelenguas usted saque una muestra y colóquela en un vaso nuevo. Fue de las cosas más asquerosas que hice el año pasado. Ya de ahí en adelante ya no solo les decía eso, les decía, es que si no me la da del tamaño que se la estoy pidiendo, no me la van a aceptar, me va a tener que dar otra muestra y además eso quiere decir que pues su muestra va a tardar más tiempo en procesar, entonces va a tardar más tiempo que usted se vaya de aquí. Que tal vez, no sé qué tan ético eso era de mi parte, pero de verdad si no les vale y no te entiendo. Entonces, pues los pacientes valoran mucho su tiempo, así que pueden, que sí es cierto, o sea, no les están mintiendo, que pues van a atrasar más el proceso. También muy importante evitar que la muestra se contamine por orina, porque tiene su propia microbiota, etiquetarlo, y pues que el frasco tiene que ser de boca ancha y que tiene que estar seco y limpio. Ya estos son consejitos para cuando sean internos en unos años. Y bueno, algo que también vemos constantemente en las clases es el coproparasitoscópico por concentración. Cuando les pidan un coproparasitoscópico que se abrevia como CPS, hay varias técnicas, ¿sale? Una de ellas es la de flotación, que es que se agregan varios químicos a la muestra de y la muestra que realmente nos interesa, que a lo mejor contiene el elemento infeccioso, va a flotar. Ajá. O de la sedimentación, en donde se pasa por un colador la muestra y hasta arriba van a quedar los quistes, queda la parte blanda de la popó, la semilíquida y al final la líquida que va a contener los trofozoitos si es posible obtenerlos, ¿sale? Pero obviamente no es un colador, perdón, no es un colador, es un embudo. Obviamente es un embudo muy especial, no como uno cualquiera, que contiene ahora sí varias capas de colador
que hace que cada capa se quede con diferente contenido, ¿sale? Y en general, chicos, los trofozoitos los van a encontrar en medios líquidos y en medios que tengan consistencia o que estén duros, van a encontrar los quistes. A lo mejor no me entienden todavía mucho la importancia de eso, pero conforme vayamos avanzando las clases se van a dar cuenta porque esto tiene sentido. Y bueno, eso sería todo de generalidades. ¿Alguien tiene alguna pregunta? La que sea, no se preocupen. Dime, Emiliano. A mí me quedó un poco de duda en los de tipos de huéspedes, el Ujú. paratécnico y el reservorio. O sea, no sigo sin entender muy bien cómo la diferencia. Ok, no te preocupes. Vamos a regresar. Aquí está. Entonces, recuerda que el paraténico, así como tal cual dice aquí, ay, me está cegando esto, va a albergar al parásito sin que éste se desarrolle en ninguna fase. O sea, se lo comió de cierta forma y, por ejemplo, lo que les digo, el cisticerco. El parásito se va a quedar para siempre como cisticerco. Si otro huésped definitivo o intermediario no viene y se lo come, jamás va a evolucionar, se va a quedar como cisticerco para toda la vida. ¿Mm? ¿Y cuál era el otro que me... Ah, y el reservorio. El parásito ya va a estar en su forma adulta. Esa va a ser la gran diferencia, ¿sale? El parásito ya completó su desarrollo, pero a lo mejor no nos siguió ocasionando problemas. En teorías, sí tenemos la infección, pero no estamos manifestando síntomas. Nada más está ahí esperando cuando pueda continuar reproduciéndose, ¿sale? Este tampoco se va a reproducir, pero la gran diferencia entre uno y otro es que este ya está en su forma adulta y el paraténico está cumpliendo un ciclo de vida. O sea, es una parte de su ciclo de vida. Sí, quedó un poquito más claro. Sí, muchas gracias. A ver. Entonces, ¿alguna otra pregunta que tengan? Recuerden que la pueden poner ahí solo para que yo la vea, si les da pena preguntar, para dejar de compartir. Ok, no sé si alguien prendió el micrófono, medio se escuchó. Miren, terminamos justo a tiempo, entonces dense un descanso hasta las 6:03. Vamos a cumplir los 10 minutos cerrados, ¿sale? Pueden dejar abierta la sesión, yo les voy a poner musiquita y regresamos para ver ya 10, ¿sale? Vayan a tirar un poquito.
Ya me escuchan de nuevo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sí, muy bien. Disculpen si escuchan ruido, mis vecinos tienen música, perdonen. Entonces, espero que eso no interfiera. Muy bien. Me dice que está inestable la conexión a internet, así que si me llegan a escuchar cortada, por favor, revísenme en el momento. Ahora vamos a ver a la giardiasis. Ajá. Este es un parásito muy cortito, pero si se dan cuenta, en otros bloques veíamos los agentes por aparatos y sistemas, que a lo mejor veíamos en una clase y media gastro, respiratorio en una y media también, sistémicas en dos. Aquí, por ejemplo, de puro gastro son como 6 clases, nada más de gastro. Entonces sí se pueden dar una idea de cuán extenso está esto. Pero bueno, no los voy a seguir espantando. Vamos a ver la yardiasis, que es un excelente parásito para empezar. Ya se los estuve mencionando en generalidades, que pues básicamente es protozoario, ¿sale? Y muy importante, en las clases les voy a estar recordando en dónde estamos. Aquí estamos en intestino delgado proximal. Hay parásitos propios de delgado e intestino grueso. Entonces ahorita seguimos, bueno, empezamos más bien. Muy probable que en este momento que ustedes y me están viendo y yo lo estoy hablando, todos tengamos giardiasis. No a todos les da simplemente, pues todos vamos cuando nos desparasitamos. Incluso si te desparasitas una vez al año, es muy probable que tengas la infección. Sí es un parásito que te ocasiona daño, pero no causa sus manifestaciones hasta mucho tiempo después. Así, si ya no te has desparasitado en 2 años, seguramente vas a tener síntomas. Y además, aquí lo importante es si un niño tiene giardiasis. Ahorita vamos por qué. Entonces, el nombre completo de este amiguito es Giardia duodenalis. ¿Por qué? Porque está en el duodeno. Tenemos dos tipos de Giardia duodenalis, la lamblia y la intestinalis. ¿Qué les preguntan cuando tenemos dos tipos de una cosa? ¿Cuál es el más frecuente? Y la Giardia más frecuente es la Giardia lamblia. Como es un protozoario, pues su reproducción va a ser asexual por fisión binaria. Como les decía, puede haber o no síntomas, esto depende de la cronicidad y de la edad del paciente. Como dato, se desarrolla en pH alcalino, puede parasitar perros y gatos, eso es muy importante. Un perro y un gatito nos pueden contagiar de giardiasis si no están desparasitados. También, obviamente, no es lo mismo su intestino que el de un gringo. Entonces, es muy poco probable que un gringo tenga giardiasis, a diferencia de nosotros, que de 12 personas que estamos en la reunión, seguramente 8 tenemos giardiasis, y esto va a cambiar de un país a otro. ¿Por qué? Pues porque predomina en países tercermundistas o en vías de desarrollo. ¿En quién les da síntomas más rápido? En viajeros a zonas endémicas. De nuevo, si un gringo viene a México y convive con toda la microbiota que tenemos los mexicanos, pues es más probable que le dé una giardiasis y como a lo mejor es su primer contacto con una giardia en toda su vida, pues le va a dar síntomas. La transmisión es por fecalismo, que ya quedamos que esos son partículas de heces que llevan al agente y contaminan comida, agua, pues básicamente comida y agua, ¿no? ¿Y qué nos estamos comiendo en estos alimentos contaminados? Los quistes de giardia, ¿sale? También se puede transmitir por fomites, por ejemplo, si a lo mejor esta cosa que tengo aquí está contaminada y yo la agarro y después me voy a comer y no me lavo las manos, pues puede ser que me transmita giardia. También artrópodos pueden contagiar giardia, o sea, la picadura de un mosquito, pero eso es extraordinario, o sea, eso pasa muy rara vez. Se necesitan alrededor de 10 a 25 quistes para infectarnos de una giardiasis. Ahora, ¿cómo se ve? Ahora,
cómo se ve un quiste y cómo se ve el trofozoito. El trofozoito, recuerden que es la forma plena del parásito, donde está feliz, donde se siente seguro. Y así se ve una Giardia. Ahorita vamos a explicar cada parte del parásito. No se nos preguntan en el DEPA, pero los doctores son los que suelen preguntar eso. Y los quistes se ven algo así. Les puse esta imagen como en 3D, ahorita vamos a ver una real. Pero lo que están viendo aquí que parecen los ojitos del parásito son núcleos. Cuando tiene, cuando está en su forma de quiste tiene 4 núcleos y cuando está como trofozoito tiene, se ven a simple vista 2, pero en realidad sí tiene los 4. Aquí como está más condensado, es más fácil observarlos. Y como pueden ver, otro aspecto importante es que no tiene cilios. No es que se le hayan caído como el cabello, más bien que también lo compactan en ese quiste. Recuerden que un quiste es que el parásito se hace bolita. Ujú. Y ahora, ah, justamente esto, el trofozoito y el quiste. El trofozoito, recuerden, es la forma plena, la forma móvil, y esta es la forma patógena o bien parasitaria. Eso es lo mismo, no se me vayan a confundir. Tiene forma piriforme, como si fuera una pera, como pueden ver. Se supone que tiene los 4 núcleos, pero solamente se visualizan 2. Tiene 2 núcleos, 8 flagelos, 2, 3, 4, 5, 6, y los otros atraviesan al parásito, ¿sale? Pero no se alcanzan a ver. Y los axostilos, que también son aquellos que le dan rigidez al parásito y lo atraviesan. Esos no se ven muy bien en esta imagen. ¿Qué les preguntan de esto de la estructura? Pues pueden preguntarles cuántos núcleos tiene, cuántos flagelos tiene, cuántos axostilos. Es lo que he visto que luego les preguntan. Esta imagen me gusta un poquito más. Perdónenme. Ajá. Entonces esta imagen de acá es un poquito más esquemática, así como para el quiste está un poco, está más bonita, en especial la del quiste, porque, o sea, vean cómo se ve el examen directo, no se visualizan bien las estructuras. Y bueno, el quiste es la forma infectante que anda en el ambiente, que anda libre. Y recuerden que es su forma de resistencia, porque el ser humano está calientito y bonito, pero el ambiente es más abrasivo para el parásito. Y bueno, aquí no es que hayan tomado la foto fea o que haya agarrado una imagen pixelada, así se ve. No es fácil distinguir las estructuras, por eso les puse este dibujito. Podemos visualizar desde los 4 núcleos hasta a lo mejor 2 nada más. Tenemos los axostilos, que son los mismos que están viendo acá, que son cerdas curvas, estos que están acá y pues todo el material está condensado dentro del quiste. El parásito no se partió en cachitos, simplemente se hizo bolita, ¿sale? Y bueno, así lo van a ver. No está, les digo, no me gustan mucho estas imágenes directas porque no se ven bien las estructuras y es difícil visualizar las de otros. Y van a ver que cuando veamos más parásitos dicen mucho entre sí. Lo que sí es inconfundible es el trofozoito, chicos. Acá está otro dibujo de cómo tenemos aquí justamente a los cilios, pero pues es muy difícil verlos. Alcanzan a ver los axostilos que se curven. Ujú. Y aquí es un video. Oh. Ah, ya no se pone. Ahorita sí funcionaba. Bueno, a lo mejor porque estoy transmitiendo en vivo. Si no, ahorita se los paso por el chat. Pues básicamente es lo que estamos viendo acá, el trofozoito, pero lo vemos al examen directo. Al examen directo en teoría tendríamos que ver al quiste, ¿no? Porque está fuera del ser humano. Pero si les ponen las condiciones necesarias, líquidos y nutrientes necesarios, y los ponen al microscopio, pueden ver a la Giardia cómo anda moviéndose como un pececito. Ahora, con estos esquemas es con lo que se van a casar por 2 meses. Estos son los esquemas del ciclo de vida de cada parásito y cada parásito tiene su propio esquema. Ahorita no lo hago porque no veo la necesidad, porque es un ciclo de vida bastante básico, bastante sencillo, pero hay otros que están súper complicados, que aquí está el ser humano, y aquí hay una vaca, y aquí hay un mosquito, y aquí hay una carretera. Entonces, hay otros ciclos de vida más complejos que ya no solamente les enseño el esquema, sino que se los dibujo.
y vamos siguiendo paso a paso la vida del parásito. Aquí es bastante rudimentario. El parásito está en un humano, sale por las heces, que puede salir el quiste y el trofozoito, ¿eh? O sea, el trofozoito puede llegar a salir al ambiente, pero el trofozoito no va a sobrevivir, tarde o temprano se va a morir si no se convierte en un quiste a tiempo, ¿sale? Entonces, ¿por qué vive un tiempo en las heces? Pues porque las heces pueden ser líquidas, entonces se siente el parásito como si siguiera en el ser humano. ¿Qué va a pasar con ese quiste? Pues que va a contaminar agua, comida, las manos, fomites. Fomites quiero decir, pues básicamente cualquier cosa con la que tengamos interacción, un labial, un marcador, lo que ustedes quieran. Ajá. Y entonces, después ese quiste va a entrar en el humano. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a pasar del quiste al trofozoito? Pues básicamente gracias a nosotros. Nosotros le vamos a prestar la maquinaria, ¿con qué? Con nuestro pH. El pH del estómago es ácido, va a hacer que el trofozoito se desenquiste. Y ese pH ácido pues puede matar al trofozoito, entonces rápidamente pasa a intestino delgado, donde el pH es adecuado para que el trofozoito viva. Ahora, casualmente las sales biliares y el colesterol, si ustedes le hicieran un examen al momento de la infección, bueno, no al momento de la infección, unas semanas después, digamos, unas semanas después, el colesterol va a salir bajo. Las sales biliares es muy difícil medirlas, pero también empiezan a descender. ¿Por qué? Porque este parásito va a competir por nutrientes y eso ya les tiene que estar sonando a algo que ya vimos hace ratito. Entonces, pues eso es básicamente lo que pasa, sobrevive en el intestino, volvemos a hacer popó y pues vuelve a salir el parásito, contamina alimentos, se convierte en quiste y se lo come otro humano. Y así, así por el siglo de los siglos. Y pues, ¿qué se tienen que aprender para un departamental? Que el quiste es la forma infectante y también diagnóstica. Aquí, si se dan cuenta, por ejemplo, en micología, decir forma diagnóstica y forma parasitaria era básicamente un sinónimo, pero eso está mal porque no es lo mismo. Aquí el quiste, ¿por qué también va a ser forma diagnóstica? Porque, porque si le pedimos la muestra de popó al paciente, lo que vamos a ver muy seguramente es el quiste, ¿sale? Y pues, ¿qué nos va a infectar? El mismo quiste. Ahora, el trofozoito solamente nos va a servir como forma diagnóstica. Va a ser más difícil visualizarlo, sí, en especial si es una muestra, pues que a lo mejor no la procesan rápido, no se observa rápido, pero de que se puede observar en las heces, se puede. Ajá. Y pues el trofozoito jamás va a vivir lo suficiente para infectar a otro ser humano. Eso ténganlo por seguro. O sea, si sale el trofozoito al ambiente, se va a morir en cuestión de horas. Y en cuestión de horas no alcanza a parasitar a otro ser humano. O incluso, no, más bien de minutos. Ahora sí, la patogenicidad. Primero, se van a adherir al huésped por presión negativa a través de un disco suctor como si fuera una ventosa, pero no es una ventosa. O sea, se pegan así como ustedes han jugado eso con un vaso de que se lo pegan en la boca y como que lo absorben para que se quede pegado y no se caiga, eso es presión negativa, básicamente. Y no solamente van a tener ese disco, también tienen sustancias como la yardinia, la vinculina y la actina que le ayudan igual a adherirse al intestino delgado y la taglina o lectina, esta nos va a ocasionar daño por lisis y aplanamiento de los enterocitos. Entonces, si tenemos lisis de enterocitos, o sea, aplanan esas vellosidades del intestino que se encargan de absorber nutrientes, ¿qué creen que vamos a tener clínicamente en ese paciente? Si hay daño a los enterocitos. No va a haber absorción. Exactamente, no hay absorción de nutrientes que a lo mejor los puede estar aprovechando Yardia o no. Pero lo importante de que no se absorban esos nutrientes es que se van a ir en forma de diarrea, ¿sale? Ahora, en cuanto a, a los mecanismos de patogenicidad propiamente dichos con los términos que estábamos manejando hace ratito,
vamos a tener daño mecánico. ¿Por qué? Porque justamente, como dice su compañero, no se van a absorber los nutrientes. Entonces, el solo hecho de que tengamos la giardia presente va a impedir que se absorban correctamente y pues obviamente esto ocurre por la presencia del parásito, por barrera mecánica, pero también por trauma a los enterocitos que van a entrar en apoptosis. También esta lisis por la taglina va a ocasionar que los trofozoitos desorganicen la zona occludens, que ustedes tienen más fresco esto que yo, lo pueden ubicar mejor en su cabecita, y va a incrementar la permeabilidad del intestino. Se aumenta la permeabilidad intestinal que creen que vaya a pasar. ¿De qué se va a quejar el paciente con ustedes? ¿Que tiene qué? ¿Que se inflama? Ajá, pero más que eso, cuando aumenta la permeabilidad de cualquier cosa, o sea, algo se está haciendo permeable, o sea que está dejando pasar líquidos. Eso quiere decir que el paciente va a tener diarrea, ¿ok? Pero sí, también suelen estar inflamados. Y eso tiene otra razón, que va a ser las características de la pubo, ahorita se las digo. Y la competencia por nutrientes, como les decía, van a competir por sales biliares. La bilis, la vesícula biliar, básicamente nos ayuda a procesar las grasas. Aquellas personas que no tienen vesícula se les recomienda que no coman grasas por el resto de su vida porque es muy, o sea, sí tienen tenemos otros mecanismos por el cual procesar la grasa, pero la vesícula biliar es uno de los principales órganos para desarrollar esta función. Entonces, pues, ¿cómo lo hace? Pues por medio de las sales biliares. Si no hay sales biliares, hay mala absorción de grasas. Así que ahorita les voy a preguntar qué pasa con eso. Y además de esos nutrientes, va a competir por hierro, por vitamina B12, por zinc y por electrolitos, sodio, potasio, calcio. Entonces, vamos a tener hipersecreción de aniones también, pero aquí, pues, si ustedes pierden tantito sodio, pues a lo mejor se pueden poner malitos, pero pues va a ser como agudo, ¿no? O sea, puede ser que los hospitalicen, les pongan ahí una carguita de sodio y pues ya pasó. Pero ¿qué pasa si faltan nutrientes en un niño? Aquí va a haber un problema serio en el desarrollo, ¿sale? Entonces, básicamente aquí este es un esquema para recuerden lo que son las zonas ocludas, cómo es que la rompe yardia, pues los electrolitos, los nutrientes se empiezan a fugar entre los enterocitos. Esto no es muy importante, pero bueno, lo importante de esta diapositiva es que teníamos un nombre para esto de la competencia por nutrientes. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Se los dije hace como una hora. ¿Cómo se llamaba cuando un parásito compite por nutrientes? ¿No, no se acuerdan? Ok. A este mecanismo se le llama, acuérdense, expoliatriz. ¿Sale? No se les olvide. Ahora, el cuadro clínico, como les decía, pues solemos cursar asintomáticos, podemos tener la infección por mucho tiempo y no nos damos cuenta. Ay, no, 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 no. Eso se los quería preguntar, pero bueno, regresamos acá. Si les dije que ese paciente no está absorbiendo grasas, ¿cómo va a ser la diarrea? En específico, ¿cómo va a ser esa popó? ¿Qué les va a decir el paciente? Es que tengo diarrea. Ah, y además he visto que la popó es, ¿cómo se la imaginan? Si se Va a están tener saliendo la... atorrea, ¿Ah? Ajá, exactamente, esteatorrea. ¿Qué es esteatorrea? pues heces fecales con grasa. Exactamente, muy bien. Y así tal cual, se los juro, se los dicen los pacientes, que es que vi que y sin que ustedes se los pregunten, que, ay, es que iba al baño y vi que la popó se veía como grasosa, se veía como si fuera mantequilla. Entonces, justamente, la esteatorrea es un síndrome clínico, que es el síndrome de mala absorción. No se están absorbiendo adecuadamente las grasas y esto se manifiesta pues con las características de la diarrea. La diarrea va a ser acuosa o pastosa, algo que también tienen como característica y esto es lo que tienen que buscar ustedes en el DEPA. Que les digan que es explosiva, esa es la palabra, explosiva y
Esto venía en mi examen profesional, lo de heces explosivas, ¿sale? Esa es la característica que sí o sí es infalible, perdón, para Yardia. Me emocioné. Entonces, además de todo esto de las heces pastosas que parecen mantequilla, grasosas, explosivas, también los pacientes, como decía su compañero anteriormente, van a estar inflamados, van a tener flatulencias, porque estas grasas van a ser fermentadas por bacterias que están en el intestino y al momento de fermentarlas se van a producir abundantes gases, entonces también de eso se va a quejar el paciente. Incluso puede que empiecen con las flatulencias y la distensión abdominal, que estén inflamados antes de la diarrea. Dolor epigástrico postprandial. Cuando ustedes interroguen el dolor, es muy importante preguntar cuándo. El paciente les va a decir, ay, es que me ha dolido mucho el estómago, doctora. Y ustedes tienen que preguntar, ¿cómo es la popó? Pero también muy importante, ¿cuándo le duele? ¿Antes de comer, después de comer o después de que ya pasaron 8 horas de que comió? ¿Sale? Y bueno, esto se resuelve en semanas. Iba a quejar al paciente un ratito. Este es el cuadro en agudo. Ahora, el cuadro crónico es lo que nos preocupa en los niños. Van a tener diarreas recurrentes. Sí se va a presentar esteatorrea, pero puede ser que sea intermitente, o sea que de repente la mamá diga, ay, es que hace 2 meses tuvo esta popó como grasosa, pero ya ahorita tiene como la popó líquida. Ajá. Entonces, va cambiando en formas crónicas. Y aquí la malabsorción va a ser exactamente lo mismo que en el agudo, pero aquí lo que nos va a preocupar es la palabra crónico, porque ya tiene mucho tiempo ese niño con malabsorción y ese niño, pues los niños están en desarrollo, entonces no están absorbiendo grasas, vitaminas, lactosa, otras azúcares, así que esto va a afectar tarde o temprano problemas en el desarrollo de ese pequeñito, ya sea a nivel de crecimiento o a nivel neurológico. Ajá, puede ser que los niños no desarrollen las funciones mentales para su edad. ¿Por qué? Porque los nutrientes que necesitan se les está yendo en pura diarrea. Y bueno, más o menos provecho si andaban, si se están comiendo algo mientras ven esto. Así se ve la popó así se ve la estetorrea, ¿sale? Y bueno, que les digo que parece mantequilla. Entonces, esto también lo preguntaron en el profesional creo que era el mismo caso, pero pues era un niño que ya tenía problemas con el desarrollo y te decían como es que ha tenido muchas diarreas por varios meses, que tienen tales características. Y finalmente, para que pusieron algo, espérenme. ¿Qué son esas explosivas? Pues es que va a sonar muy gráfico, pues básicamente las heces salen así, como si fuera una bala. O sea, al momento de que los pacientes hacen popó, de nuevo, voy a ser muy gráfica, van a decirles que dejan la taza así como si alguien le hubiera disparado a la taza, pero en lugar de una bala fuera popó. O sea, así son tal cual. Por eso la palabra explosiva. Por eso me dio risa, no por la pregunta, porque tal cual sí es una cosa muy asquerosa, así que sale así como, es bastante asqueroso. Y pues obviamente eso también es doloroso para el paciente. Ahora, el diagnóstico y tratamiento. En cuanto al diagnóstico, de ahora en adelante, cada que vean CPS, si lo ven en las presentaciones, es coproparasitoscópico, que ya vimos en la clase en la parte de generalidades, que pues es el estudio de las heces. Un coproparasitoscópico abarca desde observar directamente la popó al microscopio hasta hacer esto que les decía de la técnica del embudo. También está el CPS en serie de 3. Este lo toco mañana, pero igual se los digo, que básicamente van a colar 3 veces la muestra de heces, no solita, le van a pasar un químico en cada colación para que tengamos la muestra cada vez más limpia y pues que sea más acertado el resultado. ¿Sale? Entonces, un CPS directo en fresco, pues es observar las heces directamente al microscopio. ¿Sale? Y estos son seriados, eso quiere decir que vamos a pedirle 3 muestras al paciente. Puede que la primera no salga nada, puede que en la primera no, en la segunda sí, en la tercera.
Entonces, se le piden 3 muestras al paciente de 3 días seguidos. Esto, perdón, me está secando la garganta. Esto suele ser en pacientes hospitalizados, no es tan frecuente en un paciente ambulatorio que va a tu consulta y que lo mandas para su casa, o sea, esto suele ser en personas que pues ya a lo mejor tienen alguna descompensación, que ya están deshidratados, que necesitan ser hospitalizados, ¿sale? En una persona, en un día normal de consulta que digas, esa persona probablemente tiene parásitos, pero a lo mejor no está descompensado, no está chocado, o sea, que no está ahí todo débil, que no va a poder ni regresar al metro, pues nada más lo mandas a su casa con su antiparasitario, que sería metronidazol, tinidazol o albendazol, que es el que tenemos más a la mano. Pero ahorita pasa el tratamiento. También podemos encontrar por antígenos, o sea, por pruebas inmunológicas, podemos encontrar que encontramos antígenos que ya se relacionan al parásito. Em, el estudio del contenido duodenal, por ejemplo, con la cápsula de Bill, que fue lo que vimos en la clase pasada. Vean, aquí les hice, sabía que tenía esta imagen, que ya les hicimos un acercamiento a esta capsulita de cómo es, y vean, tiene este algodón para recoger la muestra. Entonces se recoge directamente al parásito de su casa. Y pues si están recogiendo al parásito del intestino directamente, pues vamos a encontrarlo en su forma libre y feliz, que sería el trofozoito. ¿Sale? Y bueno, eso sería todo con el diagnóstico. Ahora el tratamiento, como les decía, son este tipo de antiparasitarios que van a verlos un poquito mejor en farma, suelen ser dosis únicas. Con todos los antiparasitarios. Realmente si un paciente necesita quedarse hospitalizado es porque a lo mejor ya tiene una deficiencia de sodio marca diablo y necesitan canalizarle soluciones, pasárselos por sangre y pues ya, ya no es tanto el parásito, sino la descompensación que ocasiona. Obviamente pues se les da el medicamento, pero pues la prioridad es la descompensación que tenga el paciente al momento de revisarlo. Bueno, si se quedan en el curso, si pueden en la semana lean más o menos cómo funcionan antiparasitarios. Si no, vamos a mencionarlo brevemente mañana. Pues sí, si nos da tiempo lo mencionamos. Y bueno, así es como se lleva a cabo la prueba por cápsula de Bill, cómo se introduce en el paciente, que tiene que estar específicamente en decúbito dorsal. ¿Han visto bueno, esa imagen de MP3 durmiéndose de lado? Exactamente así como está este niño aquí. Y pues se manda a dormir al niño, que no se mueva, y pues ya se obtiene la cápsula de regreso y se observa a microscopio lo que se obtuvo. Ahora, a mí me gusta hablar de esas cosas porque quiero, creo que sí les he dicho, ¿no? Que quiero hacer pediatría, pero bueno, depende mucho la edad del paciente. Esto no se preocupen por aprendérselo, nada más es una embarradita para que tengan conciencia de que no es difícil quitar una infección parasitaria, o sea, realmente desparasitándonos una vez al año basta y sobra, por si ahorita quedan traumados con los parásitos. Pero a lo mejor un metronidazol, una furazolidona, que ya esta solo se da en medio hospitalario, pues es diferente la dosificación. Ya hay medicamentos que pues para uso extra hospitalario, pues solamente es una dosis. Los pacientes no suelen seguir tratamientos largos en casa. Y bueno, eso sería todo con yardiasis. ¿Les quedó alguna duda? ¿Todo claro? No, todo bien. Muy bien. Entonces, con eso terminamos la clase de hoy. Voy a dejar de compartir. Básicamente así son las clases, ¿sale? Ahorita no vimos otro tipo de material porque yo lo que hago con clases y ya estuvieron en el curso y vieron las grabaciones y se dieron cuenta que pues es la clase y antes de la clase hacemos un examen. ¿Los bebés pueden desparasitarse? Sí, pero con dosis pediátricas, que era lo que estábamos viendo en la tablita de ahí. Van a ver que los niños son súper difíciles de dosificar y que todo el mundo se rompe la cabeza calculando dosis pediátricas, porque pues aquí se les calcula por kilogramos. ¿Ah? Pero obviamente sería muy raro que un bebito tuviera yardiasis porque la forma en la que se desenvuelve, pero claro que puede pasar.
Y sí, sí se desparasitan y se les dan los mismos medicamentos, pero a diferente dosis. Ujú. Em, ¿Qué bibliografía recomiendas? A mí me gusta miren, se me fue el nombre. El que me gusta es el becerril. Déjenme les pongo esta, por si les quieren tomar foto. Aquí están los nombres de los libros. A mí el que me gusta es el becerril, porque no sé si leyeron el Arenas en micología. Normalmente si están en el curso, pues nunca abren el libro, la verdad. Pero luego para tareas de los doctores, son cosas más específicas y pues pueden venir en libros. Aquí, por ejemplo, para esta clase en específico, me basé un poquito más en el TAI. ¿Ah? Así se llama, parasitología médica TAI, pero para mí está más bonito el becerril. De hecho, van a ver que es muy raro que yo me base más en el TAI. Normalmente les subrayo al final de las clases cuál fue el libro en el que más se basó la presentación en la clase como tal. Pero estos son los dos libros básicos de la materia. Y bueno, a gusto propio, el becerril. Pero los dos les sirven perfectamente. Otra vez para compartir. Muy bien, chicos. Entonces, si no tienen más preguntas, como les digo, mañana vamos a tener otra clase gratis. Vamos a ver otros 2 temas y ya con eso sería esa parte. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues en cuanto a los costos, recuerden que el costo de todo el bloque es de 600 pesos. Yo sé que es un gasto importante, sin embargo es el bloque más extenso, el más pesado. Esto les incluye el material, tenemos esquemas por cada parásito, las presentaciones, exámenes tipo predepa, guiño, guiño. ¿Y qué más con esto? Que si se inscriben en parejas, pues pagan 500 pesos cada uno. Normalmente a mis alumnos les va muy bien, ellos mismos pueden contar después de su experiencia conmigo. Y ahorita pues van a hacer las clases sincrónicas. Algo que les preocupa mucho es pues el horario. Les digo, el horario es pero las clases siempre se graban. Entonces siempre van a tener las grabaciones ahí para que las consulten cuando ustedes quieran. El acceso a las clases termina el 1 de julio de este año. Y para ese entonces ya pasaron todos los exámenes ordinarios y el extra. Entonces también pueden usar las clases si deciden mandar a final la materia o se van a final. Como recomendación para microbiología, mis alumnos han habido muchos que año tras año la mandan a final intencionadamente y renuncian a su calificación porque salen bajos por el doctor. Entonces, y les va muy bien en el DEPA perdón, en el final. Siempre les digo cuando no se deciden es que lo peor que les puede pasar ya habiendo tenido el curso es que se quedan con la misma calificación, que de hecho ha pasado solo una vez. Normalmente siempre suban de calificación, si tenían 8, sacan el 10 o el 9, y si tenían 9 sacan el 10. Y ahí pueden ver, de hecho, en mis historias de Instagram, si me siguen, tengo los resultados en historias destacadas de cuando hacen finales. Pero bueno, ese sería el comercial. Si se quieren inscribir, me pueden mandar mensaje. Esta clase va a estar gratis un tiempo y después la vuelvo a poner privada. Así que si quieren que alguien la vea, la pueden compartir sin ningún problema por esta semanita, ¿sale? Si tienen alguna duda, mándenme mensaje y nos vemos mañana con coccidias intestinales y se me fue el nombre de las solitarias, perdónenme. Y bueno, entonces, con las taenias. Así que por hoy descansen. Yo sé que ahorita a lo mejor está más su mente en fisio que en micro. No tengo ningún problema con eso. Espero les haya gustado la clase. Váyanse ya a estudiar fisio, si es lo que les inquieta ahorita, ¿sale? Y descansen. Bye. Gracias, Ben. Gracias. Gracias.